Bienvenidos nuevamente. En este video vamos a repasar un tema muy largo pero muy importante, que es la patología benigna y maligna de mama. Si quieres saber cuáles han sido las preguntas más frecuentes en el ENARM, no te vayas. Y por supuesto, no te olvides de suscribirte al canal, es completamente gratis, solo pulsa en el botón de suscribirte que aparece abajo. Soy el Dr. Treviño y comenzamos. Dentro de la patología benigna es importante reconocer el concepto de telorrea, que se va a definir como la descarga de líquido del pezón. Existen varios tipos de telorrea: la grumosa, que se va a asociar a la galactoforitis y es más frecuente en menopáusicas y perimenopáusicas; la purulenta, que se va a asociar a la mastitis infecciosa; la serosa y sanguinolenta, que se va a asociar al papiloma intraductal, a la ectasia ductal y a los carcinomas; y la galactorrea, que esta va a ser bilateral y pluriorificial y puede o no asociarse a hiperprolactinemia. Por frecuencia, es importante que recuerdes esto: el papiloma intraductal es la causa más frecuente de telorrea, algo que ha sido preguntado en el ENARM. Le sigue la ectasia ductal, el cáncer y la mastitis. Y hablando de mastitis, esta se va a definir como la inflamación de la mama, que puede ser infecciosa o no infecciosa. Dentro de las causas de mastitis no infecciosa encontramos a la enfermedad de Mondor, que se va a caracterizar por ser una tromboflebitis de las venas subcutáneas. Su etiología es idiopática, postquirúrgica o postraumática, y clínicamente va a presentar dolor, aunque no precisa tratamiento porque es autolimitada. El cáncer inflamatorio se va a caracterizar por tener una clínica de mastitis infecciosa, pero que no va a haber datos de fiebre, y además va a ocurrir en pacientes que tengan factores de riesgo para cáncer de mama. La mastodinia o la mastalgia es el dolor de la mama, sin que exista una patología clínica adyacente, y predomina en cuadrante superior externo. Se asocia a la mastopatía fibroquística, de la que hablaremos en unos instantes. Dentro de las causas infecciosas, vamos a tener que la mastitis puerperal va a ser causada por Staphylococcus aureus. El diagnóstico es clínico y se va a complementar con cultivo. El tratamiento es el vaciamiento eficaz de la leche y vamos a dar antibiótico si la paciente presenta un cultivo con datos sugestivos de infección, si tiene síntomas graves desde el comienzo o hay grietas en el pezón, y si los síntomas no mejoran de 12 a 24 horas después de un correcto vaciamiento de leche. Los antibióticos empleados son la dicloxacilina y la eritromicina en pacientes alérgicas, algo que ha sido pregunta del ENARM. La mastitis infecciosa no puerperal se va a asociar a varios tipos: la periductal, que es producida por los enterococos, estafilococos y bacteroides; la superficial, que es producida por estrepto o estafilococos; y el absceso de la glándula de Montgomery, que es causada por pseudomonas o proteus. En estos pacientes el tratamiento es con drenaje quirúrgico y una antibiótico-terapia prolongada. Ahora volvamos con la mastodinia. Esta puede ser cíclica o no cíclica, y una de las causas es la mastopatía fibroquística, la cual es una enfermedad benigna y crónica con desarrollo de tumores o quistes palpables. Es importante que recuerdes que en el embarazo se van a reducir los síntomas y clínicamente pues va a presentar mastodinia. El diagnóstico es con ecografía, mastografía, y vamos a utilizar la punción con aspiración si predomina un patrón quístico. Incluso puede lograrse la curación después de la evacuación. El tratamiento puede ser expectante o con progestágenos tópicos, y además la linaza ha demostrado ser útil para la mastodinia. Por su parte, el quiste mamario se va a presentar en mujeres de 40 a 50 años. Van a ser masas indoloras, móviles y que no van a estar adheridas a planos profundos, y que si nosotros los presionamos van a tener fluctuación. Al ultrasonido vamos a observar un nódulo anecogénico, y recuerda esto: tienen refuerzo posterior, algo clave para el ENARM. Si es palpable y visible por ultrasonido, se debe de realizar aspirado por punción, mientras que la retirada quirúrgica se va a indicar si existe recurrencia del quiste, presencia de quistes compuestos o quistes no palpables, y se debe mandar a biopsia para descartar malignidad. La ectasia ductal va a ser la dilatación de los conductos subareolares, que puede llegar a formar un absceso y fistulizar. Afecta más frecuentemente a fumadoras y van a presentar telorrea sanguinolenta. El tratamiento de elección es la escisión quirúrgica. Pasamos con el papiloma intraductal. Esta es una proliferación exofítica de los conductos. Es la causa más frecuente de telorrea y existen dos tipos: el solitario, que va a afectar principalmente a los conductos principales,
y es propio de las mujeres premenopáusicas. Y recuerda esto, después de la decisión quirúrgica no recidiva. El múltiple va a afectar a los lobulillos terminales. Se asocia a hiperplasia epitelial atípica y el tratamiento es quirúrgico. 40% de ellos se puede asociar a cáncer de mama. Al igual que en lactacia, el tratamiento de ambas es la decisión quirúrgica. El fibroadenoma es el tumor benigno más frecuente de la mama. Va a ser estrógeno dependiente, por lo que se va a presentar entre los 20 a los 40 años. A la exploración vamos a observar un nódulo de 2 a 5 centímetros que va a tener una forma esférica o discretamente alargado. Va a ser lobulado, de consistencia dura y puede llegar a ser doloroso. La ecografía va a presentar un patrón hipoecoico y en la mastografía se va a observar en forma de palomita de maíz. El tratamiento puede ser conservador, con seguimiento a la lesión por ultrasonido o por mastografía, y la opción quirúrgica la vamos a considerar si el tumor mide más de 2 centímetros, si existe crecimiento rápido, si hay duda diagnóstica, si la paciente presenta cancerofobia, si produce mucho dolor o en pacientes mayores de 35 años. El procedimiento recomendado es la exéresis del nódulo y se le debe realizar un estudio histopatológico. Según los algoritmos de la GPC de México, en la paciente que acude por telorrea, primero debemos de realizar una correcta historia clínica y una buena exploración física. Después de eso, vamos a pedir un ultrasonido mamario si la paciente tiene menos de 35 años y un ultrasonido más mastografía si la paciente tiene más de 35 años. Si los estudios de imagen que solicitamos nos reportan datos de malignidad, se le va a hacer un envío a Gineonco. Si la paciente no reporta estudio de malignidad, entonces vamos a valorar las características de la telorrea. Si es de color amarillo, verdoso, café o gris, se procederá a hacer vigilancia en el primer nivel de atención. Si es lechoso, vamos a solicitar valores de prolactina y de TSH. Y si el líquido es seroso o sanguinolento, vamos a pedir una citología con biopsia y se le va a hacer envío a gineco-onco en relación a los resultados. Ahora pasamos al algoritmo de la masa palpable. Antes de hablar del algoritmo per se, vamos a ver la clasificación de BIRADS, algo que es muy importante que domines para el ENAR. La clasificación va a constar de 7 grados, del 0 al 6, y el grado 0 se va a otorgar cuando la imagen es insuficiente para hacer un diagnóstico, y en estos casos se debe de solicitar proyecciones adicionales, complementar el estudio con un ultrasonido mamario o revisar estudios de 3 meses previos. Y después de haber hecho esto, se le debe de otorgar una nueva valoración de BIRADS. El grado 1 nos habla de un estudio negativo y el control se debe realizar de forma anual. El grado 2 nos habla de reportes benignos o hallazgos benignos y también se debe de hacer control anual. Aquí encontraremos lesiones como quistes simples, fibroadenoma calcificado, lipomas, calcificaciones vasculares y ganglios intramamarios. El grado 3 nos va a hablar de un estudio probablemente benigno, en donde vamos a encontrar lesiones como el quiste complicado, los microquistes, las lesiones que no son palpables pero que están presentes en estudio de imagen y el fibroadenoma. En estas pacientes se les debe hacer referencia a segundo nivel, donde vamos a ofrecer un seguimiento estrecho. El seguimiento estrecho consiste en realizar una nueva mastografía a los 6 meses de haber realizado la primera, y la vamos a repetir a los 12 meses y nuevamente la vamos a repetir a los 24 meses, todo de la primera mastografía. Se puede valorar la opción de realizar otra a los 36 meses. Y debes de recordar, si en alguna de estas mastografías existe algún cambio compatible con un BIRADS 4 o un BIRADS 5, se va a enviar al servicio de Gineonco. En estas pacientes, el riesgo de malignidad es menor del 2%. El grado 4 se va a referir a sugestivo de malignidad y tiene 3 subclasificaciones que van a ser importantes. El 4A nos habla de lesiones de baja sospecha, que van a involucrar a una masa palpable que va a ser circunscrita con una ecografía que va a mostrar lesiones benignas como las que aparecen en la parte superior. A estos pacientes se les debe realizar una biopsia y si el resultado es negativo se le va a continuar con una vigilancia estrecha. Y ya saben, si es un resultado positivo se va a mandar a Gineonco. El 4B nos habla de media sospecha y van a ser masas palpables parcialmente circunscritas, pero que en el ultrasonido van a tener las lesiones benignas que acabamos de comentar. A estas pacientes se les debe realizar igualmente una biopsia y el seguimiento posterior será en base a los resultados clínicos y radiológicos.
Las lesiones 4C nos van a hablar de una alta sospecha. Aquí vamos a encontrar una masa mal definida, sólida, irregular o la presencia de calcificaciones pleomórficas nuevas. A estas pacientes se les debe realizar biopsia y en caso de que saliera negativa, se les debe dar una vigilancia estrecha. Es importante que recuerdes que el riesgo de cáncer de estas lesiones en el 4A es del 2 al 10%, en el 4B del 10 al 50% y en el 4C del 50 al 95%, algo que ha sido preguntas de ENAR. El grado 5 nos hace referencia a lesiones altamente sospechosas, como los nódulos densos polilobulados, la imagen de un nódulo estrellado o espiculado y las microcalcificaciones ductales irregulares. Se les debe realizar biopsia y seguimiento de acuerdo al resultado, y aquí el riesgo es de más del 95%. Por último, el grado 6, que no lo he puesto, es cuando existe confirmación histológica del cáncer. Ahora sí, pasemos al algoritmo. De la misma manera, vamos a revisar su historia clínica y una buena exploración física. Después le solicitamos un estudio de imagen de acuerdo a la edad de la paciente y vamos a valorar el reporte. Si la mastografía nos da un reporte de un BIRATS 4 o 5, es indicación de que hay que referirlo a gineonco. Si el BIRATS es 3, entonces vamos a valorar de qué tipo de lesión tiene la paciente. Si la lesión es quística, vamos a realizar una punción para ver cómo está el líquido. Si el líquido es cero sanguinolento, entonces hay que solicitar una citología. Y si la paciente tiene una lesión sólida, entonces le vamos a solicitar una BAF y se va a mandar a citología. Y vamos a buscar la presencia de atipias. En caso de que tengamos un reporte de atipias, se le va a solicitar una biopsia excisional con un envío a gine-onco. Y ahora sí, ¿qué debo saber sobre el cáncer de mama? Mi recomendación sobre este tema tan extenso y tan largo es que primero domine los factores de riesgo, la clínica, los métodos diagnósticos, porque esto es lo más importante. Ya después de eso aprendas a estadificar y a tratar. ¿Por qué? Porque es más probable que venga una pregunta sobre los factores de riesgo del cáncer de mama a una pregunta sobre cuál es el tratamiento de un T4N1-M0. Eso no hay ninguna duda. Entonces debemos de saber que es la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres y la edad de presentación más frecuente es de los 40 a los 74 años, aunque hay casos de personas con menos de 25 años. Los factores de riesgo los vamos a dividir en tres. Los modificables, que van a incluir la nuliparidad, el alcoholismo, la obesidad, el sedentarismo, un primer embarazo después de los 30 años, la lactancia corta menor de 6 meses, el uso de anticonceptivos por más de 10 años y la diabetes. Presta mucha atención, pues la mayoría se van a relacionar con un ambiente hiperestrogénico. Los factores de riesgo no modificables van a incluir los antecedentes heredofamiliares o personales de BRCA1 y 2, una lesión histológica precursora que tenga menopausia tardía o menarquia precoz. Y además, te he puesto aquí como factor de riesgo y no tanto en las enfermedades benignas, las lesiones proliferativas y el riesgo que tienen de cáncer de mama. Las lesiones proliferativas sin atipias tienen un ligero riesgo, alrededor de 1.5 a 5, donde las que más riesgo van a tener es el papiloma intraductal múltiple. Las lesiones proliferativas con atipias tienen un riesgo de 4 a 5 veces más, y en ellas se encuentra la hiperplasia ductal y la lobulillar con atipias. Y las lesiones con un marcado riesgo de hasta 10 veces son el carcinoma ductal in situ y el carcinoma lobulillar in situ. Existen varios métodos para hacer el diagnóstico y la mayoría han sido preguntados en el ENAR, por lo que debes de prestar muchísima atención. La autoexploración no ha demostrado utilidad en la identificación del cáncer de mama, algo que ha sido pregunta en el ENAR. La exploración médica, por su parte, sí ha demostrado ser útil y nosotros debemos sospechar si la paciente tiene una masa con un nódulo duro, que sea fijo e irregular, si existe retracción de la piel o del pezón, secreción sanguinolenta de forma unilateral o la presencia de adenopatías duras, fijas y homolaterales. El ultrasonido es una herramienta complementaria. Va a servir para diferenciar masas quísticas de sólidas, además de lesiones benignas de malignas, y es útil para guiar las biopsias. La mastografía es hasta ahora el método de elección para la detección. Tiene una sensibilidad de hasta el 95%, aunque el 10% puede ser oculto, sobre todo en mujeres con mamas densas. Los datos de malignidad son
microcalcificaciones mayores o iguales a 5 que no van a ser diseminadas. Las microcalcificaciones lineales o ramificadas van a constituir el signo más precoz. Y además debemos sospechar en lesiones como nódulos densos, espiculados o que tengan bordes imprecisos. Las indicaciones actuales de mastografía es en pacientes asintomáticas de 40 a 49 años se les debe hacer de forma anual, de 50 a 74 años cada 1 a 2 años, y las pacientes que tienen riesgo alto se les debe de hacer cada año después de los 30 años. Nos vamos a referir a aquellas pacientes con antecedentes familiares de cáncer de mama o de ovarios, que tengan antecedente de radioterapia de tórax recibida entre los 10 a los 30 años, y si la paciente tiene lesiones precursoras, como la neoplasia lobulillar, la hiperplasia ductal atípica, el carcinoma ductal in situ y el carcinoma invasor de mama. La resonancia magnética la vamos a utilizar para las pacientes que tienen una mutación del gen BRCA1 o 2 para la búsqueda de tumores ocultos mamarios que tengan una presentación axilar en mujeres portadoras de implantes o prótesis mamarias, para evaluar la respuesta del tratamiento sistémico neoadyuvante o como una evaluación complementaria para determinar tumores multicéntricos o que presenten bilateralidad. La punción por aspiración con aguja fina se debe hacer en todas las pacientes con sospecha de cáncer, mientras que el valor de la BAF solo es para establecer el diagnóstico de metástasis ganglionar. La biopsia por aguja gruesa nos va a ser de utilidad para diferenciar de una forma invasora de una no invasora, mientras que la biopsia incisional o la excisional solo debe considerarse en caso de no contar con alguno de los recursos previos. Recuerda que la biopsia nos va a otorgar el diagnóstico definitivo al realizar un estudio histopatológico, y los tipos histológicos que vamos a tener son dos: los no invasores y los invasores. Los no invasores van a corresponder a otros dos, que es el carcinoma ductal in situ, presente en el 80%, principalmente en menopáusicas con una mastografía alterada, y el carcinoma lobulillar in situ. Este es silente, multicéntrico y puede ser bilateral. Se considera un factor de riesgo más que un cáncer per se. Y el otro tipo son los invasores. Aquí tenemos al canicular o ductal infiltrante, y recuerda, es el más frecuente, y esta es una pregunta clásica de la ENAM. Además, vamos a tener 3 grados de acuerdo a la diferenciación celular. El grado 1 van a ser bien diferenciados, el grado 2 moderadamente diferenciados y el grado 3 mal diferenciados. Esto es a nivel histológico. La localización más frecuente es el cuadrante superior externo, y la primera manifestación clínica es la presencia de una masa palpable. Los sitios de diseminación son el ganglio en la axila homolateral, los cuadrantes internos por la cadena mamaria interna y los ganglios supraclaviculares, todos ellos sitios de diseminación del cuadrante superior externo. Las metástasis van a ocurrir en el pulmón hasta en el 63%, lo que corresponde al sitio más frecuente de metástasis. Pero ojo con esto, a nivel óseo y a nivel encefálico van a ser la primera causa de metástasis de esos sitios. Y además, otro sitio de metástasis frecuente es el ojo. Pasaremos ahora a la parte más complicada de este tema, la estadificación y el tratamiento. Es importante que sepas reconocer en cada etapa clínica las opciones terapéuticas útiles. Y mi método para estudiarlo, y que también viene en la GPC, es hacerte en cada caso las siguientes preguntas. ¿Es posible realizarle una cirugía? Y si es así, ¿cuál se recomienda? ¿Debo solicitar ganglio centinela? ¿La paciente requiere radioterapia? ¿Requiere quimioterapia? ¿Es necesario dar un anti-HER? ¿Y la paciente es candidata a hormonoterapia? Y antes de continuar, quiero dejar algo un poquito claro. Probablemente al tratar de sintetizarlo todo hay algún error, más que nada en las etapas, en la estadificación tumoral y las etapas. Pero de cara al ENAM, esto es lo más importante. Aquí tu tarea va a ser identificar si me he equivocado, y con gusto podemos aclararlo si es necesario. Entonces, ya una vez aclarado eso, vamos a empezar con las etapas. En la etapa clínica 0 nos hablan de un carcinoma in situ. En él, la histología va a ser lobulillar o ductal. Si estamos hablando del carcinoma in situ lobulillar, sabemos que es considerado más un marcador de riesgo que un cáncer per se, por lo que a las pacientes les vamos a hacer una biopsia excisional para confirmar que solamente sea lobulillar, y en su caso solamente vamos a mantenerlo en vigilancia estrecha. Si la paciente al hacerle la biopsia nos sale con un componente ductal in situ o con un componente
ductal invasor, el tratamiento va a depender de ese componente. Ahora, en el carcinoma ductal in situ, vamos a considerar la cirugía como la opción primaria y van a existir dos tipos, la conservadora y la mastectomía. La elección dependerá de la situación y de los factores de riesgo presentes en la paciente. La cirugía conservadora va a incluir a la tumorectomía o la lumpectomía para que no te sorprenda. Vamos a buscar el ganglio centinela en las pacientes que tengan un tumor de más de 2 centímetros, que tengan un componente comedo o que en su histología presenten un grado 3 de diferenciación celular. Además, en caso de salir positivo, se indicará disección ganglionar, algo que vamos a revisar más adelante. En las pacientes que recibieron una cirugía conservadora, debemos valorar el índice de pronóstico de Banyos. Se los he puesto para que lo revisen y más que aprenderlo de memoria, debemos identificar los grandes detalles. Por ejemplo, si un tumor mide más de 4 centímetros, ya son 3 puntos. Y así poder tener una buena decisión a la hora de lo siguiente. Porque de acuerdo a este pronóstico, vamos a decidir si la paciente le vamos a dar radioterapia, si nada más la pura tumorectomía es más que suficiente o es necesario extender la cirugía a una mastectomía. Vamos a considerar la quimioterapia dependiendo de los factores de riesgo que tenga la paciente. Además, hay que valorar si tiene receptores HER2 positivos y si es así, vamos a indicar tratamiento con trastuzumab. Si tiene receptores de estrógenos positivos, vamos a indicar hormonoterapia con tamoxifeno o inhibidores de la aromatasa. Por último, vamos a considerar realizarle una mastectomía bilateral a las pacientes que tengan BRCA1 o 2, síndromes genéticos de riesgo. Si sabes alguno, déjalo en los comentarios. La historia familiar sugestiva o que hayan sufrido radiación en el tórax antes de los 30 años. En las etapas clínicas 1, 2 y 3A, vamos a incluir aquí a los tumores menores de 5 centímetros que no tengan extensión a piel o pectorales. Sé que es muy generalizado, pero tienes que aprender a tratar de identificar al grupo de paciente al que vas a tratar. Porque si no, si tratas de estudiar todo muy a fondo, no te va a dar tiempo y se te va a olvidar. Muy probablemente más lo segundo que lo primero. Entonces, seguiremos con nuestra secuencia. El tratamiento quirúrgico es la primera opción, igual que antes, y vamos a poder realizar una cirugía conservadora en tumores de menos de 3 centímetros o menos de 5 centímetros si se realiza una quimioterapia neoadyuvante y si no existe contraindicación de radioterapia. Es el equivalente a la mastectomía en términos de recurrencia y supervivencia. La mastectomía radical la vamos a utilizar en pacientes con múltiples factores de riesgo. Aquí, a todas las pacientes se les debe de realizar un procedimiento de estadificación ganglionar. Vamos a recomendar el ganglio centinela si el tumor es menor de 5 centímetros y tiene ganglios clínicamente negativos. O lo vamos a utilizar en reportes negativos de una VAF o una VAC con un ganglio axilar sospechoso, ya sea por clínica o por imagen. Mientras que la disección de los niveles de Berg, principalmente el 1 y el 2, se va a indicar cuando los ganglios son clínicamente positivos, o sea que tú los puedes palpar, o si tenemos un ganglio centinela positivo. Algo que ha sido preguntado en varias ocasiones son los niveles de Berg. Van a ser 3 niveles y son útiles para determinar hasta dónde va a ser la disección y el tratamiento. El nivel 1 es debajo del borde inferior del músculo pectoral menor. El nivel 2 es posterior al pectoral menor. Y el nivel 3 es subclavicular en el ángulo de la vena axilar. La disección del nivel 3 la vamos a recomendar solo cuando exista una enfermedad voluminosa en el segundo nivel o que exista una enfermedad o un ganglio clínicamente positivo en el tercer nivel. Y es importante que recuerdes que una axila adecuadamente estudiada es aquella donde se han analizado al menos 10 ganglios. La radioterapia siempre se usará en pacientes que recibieron una cirugía conservadora. Por sí misma, si está contraindicada la radioterapia, la paciente no va a ser candidata a cirugía conservadora. Y en pacientes que hayan recibido mastectomía, se va a indicar la radioterapia si la lesión mide más de 5 centímetros o si existe presencia de ganglios positivos. La quimioterapia la vamos a considerar en pacientes que no pueden recibir radioterapia, que hayan recibido una radiación torácica previa, en tumores mayores de 3 centímetros o que tengan una histología desfavorable. Igual hacemos la misma mecánica. Si la paciente tiene HER2 positivo, le vamos a dar trastuzumab. El tratamiento recomendado es por 1 año
y en pacientes con estrógenos, con receptores de estrógenos positivos, el tratamiento será la hormonoterapia, que puede ser con tamoxifeno o inhibidores de la aromatasa, y se va a recomendar un tratamiento por 5 años. En estos pacientes, el seguimiento y la vigilancia se va a hacer cada 3 a 6 meses, en los que vamos a hacer mastografía y exploración física durante los primeros 3 años, y posterior a eso vamos a hacer cada 6 a 12 meses en los siguientes 2 años, y ya pasado esos 5 años vamos a hacerlo de forma anual. Y antes de que se me pase, debes de recordar los siguientes estudios, que son estudios adicionales. En la etapa 1 a la 2B se van a pedir solo si el paciente presenta la clínica que les voy a comentar. La TAC ósea la vamos a pedir cuando hay dolor focalizado o que existe un aumento de fosfatasa alcalina. La TAC o resonancia magnética si existe alteración de las pruebas de función hepática o de la clínica abdominal. Y la TAC de tórax solo si hay síntomas pulmonares. En la etapa 3A en adelante se van a solicitar siempre, independientemente de la clínica o los laboratorios del paciente. En el cáncer de mama localmente avanzado, que va a corresponder a las etapas 2B, 3A, 3B y 3C, vamos a hablar de lesiones de más de 5 centímetros, que es el equivalente a T3, o que tengan ganglios positivos, refiriéndonos al N1, N2 y N3. Ya saben, aquí M no pinta para nada. El tratamiento inicial es la quimioterapia, y de acuerdo a la respuesta de la quimioterapia, vamos a realizar. Si tiene una respuesta clínica y radiológica parcial o completa, vamos a solicitar una mastectomía o una cirugía conservadora, y debemos de hacer una disección de la axila de los niveles de Berg 1 y 2. Y vamos a continuar con radioterapia, y si la paciente tiene receptores HER2 positivos o receptores estrogénicos positivos, se los vamos a administrar. Sobre los inhibidores de la aromatasa, algo que no habíamos comentado es que se les debe hacer densitometrías óseas, porque tienen riesgo de osteoporosis. Si la paciente no tuvo respuesta, se debe de individualizar cada caso, y vamos a decidir si vamos a iniciar radioterapia o lo ideal para la paciente sea un segundo ciclo de quimioterapia. Y en este caso igual, si logramos una respuesta parcial o completa, hay que realizar un tratamiento quirúrgico como la mastectomía. Y si no hubo respuesta después de esto, se va a individualizar el caso e incluso llegar a la terapia paliativa. Y por último, para la enfermedad recurrente y la enfermedad metastásica, estamos hablando de la etapa 4. Ya saben, 4 es igual que metástasis. Aquí se les va a hacer una quimioterapia paliativa, en la que se va a incluir la hormonoterapia y la terapia anti-HER, siempre y cuando sean positivas. Si existe respuesta clínica después de esto, vamos a valorar si la paciente es o no candidata a mastectomía. Si es candidata, vamos a hacer la mastectomía radical con radioterapia y consideramos nuevamente la opción de la hormonoterapia a largo plazo. Pero si la paciente no es candidata a mastectomía, inicialmente vamos a tratar con radioterapia. Cuando las pacientes no tengan una buena respuesta clínica, entonces aquí es quimioterapia de segunda línea y tratamiento individualizado. Como ven, estos dos últimos algoritmos, son muy semejantes, entonces por eso los he puesto juntos. Situaciones especiales del cáncer de mama que debes de prestar muchísima atención. El primero de ellos es el cáncer de mama y el embarazo. Aquí, las características que van a tener las pacientes es que la mayoría van a tener receptores hormonales negativos y hasta el 30% sobreexpresan el HER2. Se van a presentar en estadios clínicos avanzados. Y en mujeres embarazadas, el ultrasonido mamario es de elección. Recuerda que está contraindicada la mastografía y no se recomienda el trastuzumab porque provoca oligohidramnios, así como no se recomienda la terapia hormonal. También está contraindicado cualquier tratamiento de radioterapia, mientras que la quimioterapia se puede pautar como en las no embarazadas. Se van a recomendar los esquemas de antraciclinas y los taxanos, pero no se recomienda los esquemas con metrotexate o con 5-fluoracilo. La mastectomía se puede realizar a cualquier trimestre. La conservadora se va a indicar solo después del tercer trimestre y siempre y cuando la paciente vaya a recibir radioterapia o quimioterapia postparto. Además, se recomienda incluir un método de disección ganglionar de los niveles 1 y 2. En estadios avanzados de cáncer de mama en el embarazo, el tratamiento es con quimioterapia más la mastectomía y después realizar una estadificación ganglionar, y después del parto valoraremos si le damos quimioterapia o radioterapia. Y en pacientes que tengan antecedentes de cáncer de mama y que resulten embarazadas,
Debemos de recordar que el mayor riesgo ocurre en los primeros 2 años, por lo que se sugiere posponer cualquier nueva gestación hasta 2 a 3 años de haber terminado el tratamiento. Si el embarazo ocurre durante el tratamiento hormonal con tamoxifeno o con inhibidores de la aromatasa, estos se deben de suspender. El cáncer de mama inflamatorio vamos a tener que presenta un cuadro clínico súbito. La paciente va a tener eritema, edema, piel de naranja y sensación de aumento de temperatura de la mama, típico, una mastitis, pero no va a tener datos de fiebre. Entonces, se recomienda realizar una biopsia con aguja de corte para establecer el diagnóstico histológico. Y debes de recordar, todos los cánceres inflamatorios son T4D. Esto es algo que puede ser pregunta de ENAR. El tratamiento se realiza con quimioterapia neoadyuvante y va a ser con antraciclinas y taxanos. Si la respuesta clínica fue completa o parcialmente completa, se recomienda proponer la cirugía. Y si no hubo respuesta, se va a continuar con un segundo esquema de quimioterapia o radioterapia. Aquí la cirugía recomendada es la mastectomía, con disección de los niveles de Berg 1 y 2. La enfermedad de Payet, debemos de saber que si tenemos una paciente con una enfermedad de Payet y además tiene un carcinoma in situ, se debe tratar como ese carcinoma in situ. El diagnóstico lo vamos a realizar con biopsia con aguja de corte y el tratamiento se recomienda la mastectomía total más una biopsia de ganglio centinela y la reconstrucción mamaria. Y en caso de que se plantee la opción de una cirugía conservadora, no olvides, siempre se debe de incluir radioterapia. Y por último, veamos el cáncer de mama en el hombre. Se va a seguir el mismo protocolo de estudio. El tipo de cáncer más frecuente va a ser el carcinoma ductal invasivo, debido a la falta de lóbulos primarios. La tasa de receptores positivos de estrógenos es más común en hombres que en mujeres, y la cirugía más recomendada es la mastectomía total con mapeo linfático, y además valorar la opción de hacer una disección ganglionar. Está contraindicada la cirugía conservadora. El tratamiento adyuvante va a seguir los mismos lineamientos que la mujer, tanto para la radioterapia como para la quimioterapia. Pero debes de recordar que los inhibidores de la aromatasa van a estar contraindicados. Con esto terminamos el video de hoy. Vaya que ha sido un tema muy extenso, pero créeme, el tema de mama es un tema muy importante para el ENAR. No olvides estudiar las clasificaciones del TNM y los estadios, y por supuesto, revisar los algoritmos que vienen en la guía de práctica clínica. Por último, recuerda que no debes de dejar de estudiar, porque esa es la única manera en la que puedes pasar el ENAR. Si el video te ha gustado o te ha sido de utilidad, pulsa la opción me gusta, y si no quieres perderte los próximos videos, suscríbete. Nos vemos, hasta la próxima.